María Magdalena, la impactante realidad detrás de la discípula que transformó todo. María Magdalena se encontraba en una situación de profunda angustia y desesperación antes de su encuentro con Jesús. La posesión demoníaca que sufrió la había convertido en una paria social, y el peso de la marginación la había llevado a vivir una vida de sufrimiento, donde el aislamiento y el desprecio de los demás eran su pan de cada día. En el contexto social y religioso de la época, una mujer poseída por demonios era vista no solo como una persona enferma, sino como alguien impura, contaminada y ajena a la vida religiosa y comunitaria. Vivir en esa condición equivalía a estar al margen de la sociedad, sin esperanza ni consuelo. A pesar de estas circunstancias tan difíciles, el encuentro de María con Jesús fue transformador. Él no la vio como una mujer condenada por su sufrimiento ni como una impura merecedora de rechazo. Por el contrario, la reconoció como alguien digna de su amor, de su compasión y de su restauración. Jesús, con su autoridad divina, expulsó de ella los demonios, devolviéndole la paz y la libertad. Pero no solo la sanó de sus aflicciones físicas y mentales, restauró también su dignidad y su sentido de pertenencia. La curación de María fue un acto profundo de restauración espiritual que marcó un antes y un después en su vida. Este acto de sanación y liberación fue tan significativo que no solo cambió su estado físico, sino que también la transformó espiritualmente. La liberación de los demonios significaba una restauración total, un regreso a la plenitud que le fue arrebatada por las fuerzas malignas. En el contexto bíblico, el número 7 tiene una fuerte connotación de totalidad o perfección, por lo que al ser liberada de 7 demonios, se subraya que María Magdalena fue completamente restaurada, tanto en cuerpo como en alma. Este proceso de sanación fue también un acto de misericordia divina. Jesús no solo expulsó los demonios, sino que ofreció a María una nueva oportunidad de vida. Un nuevo comienzo lleno de esperanza, fe y dedicación. Fue un gesto de amor que la llamó a ser parte del reino de Dios y a seguirle con un corazón lleno de gratitud. María, entonces, se convirtió en una seguidora devota y apasionada de Jesús. En agradecimiento por la transformación que experimentó, ella dedicó su vida a apoyar el ministerio de Jesús, tanto espiritualmente como materialmente. De hecho, el Evangelio de Lucas 8, 2-3 menciona que María Magdalena, junto con otras mujeres, apoyaba a Jesús con sus propios recursos, lo que demuestra su generosidad y su dedicación al propósito divino. Este gesto de apoyo material no fue solo una muestra de gratitud, sino también un testimonio de su fe profunda en el mensaje de Jesús. A través de su sustento, ella contribuyó al mantenimiento del ministerio de Jesús, permitiendo que él y sus discípulos pudieran seguir viajando, predicando y sanando a los necesitados. Lo importante de este acto es que María Magdalena no era solo una seguidora pasiva. Ella no solo fue testigo de los milagros de Jesús, sino que activamente participó en la expansión del reino de Dios. La devoción de María fue una expresión de su amor por Cristo, quien la liberó y le dio una nueva vida. Ella representaba el modelo de alguien que, al ser sanado y restaurado por Jesús, se convierte en un instrumento para extender ese mismo amor, curación y restauración a otros. Además de su apoyo material, el papel de María Magdalena en el ministerio de Jesús también fue espiritual. Ella estuvo presente en algunos de los momentos más importantes de la vida de Jesús. Fue testigo de su crucifixión, un momento cargado de dolor y sufrimiento. María Magdalena estuvo junto a Jesús incluso en sus momentos más difíciles. Esta cercanía a Jesús no fue una coincidencia ni un acto meramente emocional. Fue un testimonio de la profundidad de su fe y devoción, pues ella no temió estar cerca de él cuando todos los demás discípulos huyeron. Estaba dispuesta a compartir el sufrimiento y el dolor del Maestro, sin importar las consecuencias. La figura de María Magdalena es también clave en la narrativa de la resurrección, uno de los eventos más fundamentales del cristianismo. Según el Evangelio de Juan 20:1-18, María Magdalena fue la primera persona en ver a Jesús resucitado. En este sentido,
ella es una testigo crucial de la victoria sobre la muerte y el pecado, y se le atribuye un papel esencial en la proclamación de la resurrección. Al ser la primera en verlo, María se convierte en una mensajera de esperanza para el mundo, llevando el mensaje de que Cristo ha vencido la muerte. La importancia de María Magdalena en la tradición cristiana es, por tanto, mucho más profunda de lo que muchas veces se ha reconocido. Su historia no es solo una de redención y transformación personal, sino también un testimonio de la centralidad de las mujeres en el mensaje y la obra de Jesús. En una sociedad patriarcal como la de la Palestina del primer siglo, Jesús rompió las normas sociales al dar a las mujeres un lugar de honor en su ministerio. María Magdalena, al igual que otras mujeres que siguieron a Jesús, fue vista no solo como una seguidora, sino como una colaboradora activa en la misión del reino de Dios. Este reconocimiento de las mujeres no solo habla del carácter inclusivo y radical de Jesús, sino también de la importancia de las mujeres en la edificación del cristianismo primitivo. Las mujeres, como María Magdalena, Juana, Susana y otras, desempeñaron roles cruciales al apoyar a Jesús y a los apóstoles en sus viajes, proporcionando sustento material y espiritual para la obra de la predicación. Aunque la tradición cristiana popular ha tardado mucho en reconocer el verdadero rol de María Magdalena, los estudios contemporáneos y las investigaciones sobre textos apócrifos y arqueológicos han arrojado nueva luz sobre su figura. Los textos apócrifos, como el Evangelio de María, que fue descubierto en Egipto a finales del siglo XIX, presentan a María Magdalena no solo como una discípula, sino como una líder dentro de la comunidad cristiana primitiva. En estos textos, María Magdalena es vista como una fuente de conocimiento y sabiduría, y su papel como profetisa y líder espiritual es evidente. Asimismo, los descubrimientos arqueológicos, como las excavaciones en la antigua ciudad de Magdala, sugieren que María Magdalena provenía de una familia acomodada, lo que contradice la idea tradicional de que ella era una mujer marginada o de origen humilde. Estos hallazgos revelan que María Magdalena tenía un estatus social elevado en su comunidad, lo que añade una dimensión aún más interesante a su vida y ministerio. En lugar de ser una figura de opresión o marginación, María Magdalena es retratada como una mujer influyente, con recursos financieros y una posición destacada entre las seguidoras de Jesús. A través de estos nuevos descubrimientos, María Magdalena emerge como una figura mucho más compleja y rica de lo que tradicionalmente se ha enseñado. Ella fue una mujer de gran fe, una líder espiritual, una fuente de apoyo material para el ministerio de Jesús y una testigo clave de la resurrección. Lejos de ser una mujer relegada al margen de la sociedad, María Magdalena fue una de las figuras más importantes y destacadas en los primeros años del cristianismo. Hoy en día, al revisar la verdadera historia de María Magdalena, se nos invita a reconocer su papel fundamental en la iglesia primitiva y a valorar su contribución al desarrollo del cristianismo. Su historia no solo restaura su dignidad como mujer y discípula, sino que también nos recuerda la importancia de reconocer el papel de las mujeres en la fe cristiana. Al hacerlo, no solo corregimos errores históricos, sino que también avanzamos hacia una comprensión más inclusiva, igualitaria y justa de la historia del cristianismo y del rol vital que las mujeres han jugado en ella. Por lo tanto, al reflexionar sobre la vida y el legado de María Magdalena, somos llamados a reconsiderar nuestra percepción sobre las mujeres en la Iglesia y a reconocer que la historia del cristianismo no sería la misma sin la contribución de las mujeres fieles que apoyaron y sostuvieron la obra de Jesús. María Magdalena no fue solo una seguidora redimida, fue una mujer valiente, decidida y comprometida que desempeñó un papel vital en la expansión del mensaje del reino de Dios. Así, al estudiar su vida, no solo restauramos su imagen histórica, sino que también nos desafían a cuestionar las estructuras que han minimizado la voz y el impacto de las mujeres en la Iglesia y en la sociedad a lo largo de los siglos. La historia de María Magdalena es un claro ejemplo de cómo las interpretaciones erróneas y las tradiciones mal entendidas pueden distorsionar la figura de una persona a lo largo del tiempo.
A lo largo de la historia, su imagen se ha visto empañada por la confusión y la sobrecarga de prejuicios, especialmente cuando la Iglesia fusionó su figura con otras mujeres de los Evangelios. El sermón de Gregorio Magno, en el siglo VI, es clave en la creación de esta imagen equivocada que ha perdurado hasta hoy en algunos sectores de la cultura cristiana. Sin embargo, la historia real de María Magdalena no es la de una mujer de moral cuestionable ni la de una prostituta arrepentida. Como bien mencionas, los evangelios no mencionan en ningún momento que ella fuera una prostituta, sino una mujer que fue liberada de 7 demonios por Jesús, lo que refleja una sanación espiritual y física profunda. Es importante resaltar que, en el contexto de la época, las posesiones demoníacas eran frecuentemente asociadas con enfermedades físicas y psicológicas, no con comportamientos sexuales inapropiados. El papel de María Magdalena en los evangelios es mucho más significativo de lo que la tradición ha dejado ver. Ella fue una de las seguidoras más fieles de Jesús, estando presente en momentos cruciales de su vida, incluyendo la crucifixión y la resurrección. Fue la primera persona en presenciar a Jesús resucitado, lo que la convierte en una testigo clave de uno de los eventos más fundamentales del cristianismo. Más allá de la confusión generada por el sermón de Gregorio Magno y otros errores históricos, estudios recientes y descubrimientos arqueológicos han comenzado a arrojar nueva luz sobre la figura de María Magdalena. Los textos apócrifos, como el Evangelio de María y las excavaciones en su ciudad natal, Magdala, sugieren que ella fue una mujer influyente y poderosa dentro de la comunidad cristiana primitiva, con una posición social respetable. Es fascinante ver cómo la revisión histórica y los estudios modernos están cambiando la percepción de María Magdalena, ayudando a restaurar su dignidad y reconocer su rol fundamental en el cristianismo primitivo. Esto no solo corrige una imagen distorsionada, sino que también abre un espacio más amplio para reconocer la participación activa de las mujeres en la Iglesia desde sus inicios. Es un recordatorio de que a lo largo de la historia, las mujeres han desempeñado roles clave en la propagación de la fe, y su contribución a menudo ha sido subestimada o ignorada debido a las estructuras patriarcales. La corrección del Vaticano en 1969, al separar a María Magdalena de la mujer pecadora de Lucas 7 y de María de Betania, es un paso importante hacia el reconocimiento de su verdadera importancia. Hoy, al reconsiderar la vida de María Magdalena, se puede apreciar no solo su fe inquebrantable, sino también su valentía y el coraje con el que rompió las barreras sociales de su tiempo para convertirse en una líder espiritual y un pilar del cristianismo primitivo. El legado de María Magdalena es mucho más que un testimonio de sanación personal. Ella representa una transformación radical que tiene implicaciones para todos los creyentes. Su historia nos enseña que no importa cuán lejos nos hayamos alejado de Dios, Él tiene el poder de restaurarnos y de hacernos nuevas criaturas. La vida de María Magdalena es un faro de esperanza para todos aquellos que se sienten atrapados por su pasado, por sus errores o por sus sufrimientos. En ella, vemos un ejemplo de que el amor de Jesús tiene el poder de sanar las heridas más profundas y de otorgar una nueva oportunidad a quienes están dispuestos a recibirla. Además, el legado de María Magdalena también nos desafía a vivir una vida de testimonio, compartiendo con otros la gracia y el amor que hemos recibido. Al igual que ella, estamos llamados a anunciar la buena nueva de la resurrección de Cristo y de la victoria sobre la muerte y el pecado. Como seguidores de Jesús, debemos ser portadores de esa esperanza transformadora, llevando su luz y su mensaje a aquellos que aún viven en la oscuridad. Finalmente, la historia de María Magdalena invita a todos los cristianos a ver más allá de las limitaciones sociales, culturales y religiosas que a menudo nos separan y nos dividen. Jesús, al elegir a María Magdalena para ser la primera en ver su resurrección, rompió las barreras de género y mostró que el reino de Dios es inclusivo y abarca a todos. En el reino de Dios no hay lugar para el desprecio o la exclusión, todos son bienvenidos, sin importar su género, su historia o su trasfondo. Al reflexionar sobre el legado de María Magdalena, somos llamados a vivir con una fe renovada, a abrazar la gracia de Dios y a compartir su mensaje de esperanza y redención con el mundo.
De esta manera, continuamos la misión que comenzó con ella y con todos aquellos que, a lo largo de los siglos, han dado testimonio del amor transformador de Jesús. Uno de los aspectos más significativos de la vida de María Magdalena es su transformación interna. A menudo, nos enfrentamos a momentos en los que nuestras vidas parecen rotas, vacías o marcadas por experiencias dolorosas. La vida de María Magdalena es un testimonio claro de que no importa lo que hayamos vivido, lo que realmente define nuestra identidad es el amor incondicional de Cristo. Cuando analizamos su historia, no solo vemos una mujer que fue liberada de demonios, sino también una mujer que experimentó una profunda renovación de su ser. Jesús no solo sanó su cuerpo, sino que tocó lo más profundo de su alma. Su encuentro con él cambió por completo la dirección de su vida. Este es un mensaje poderoso para todos nosotros. El amor y la gracia de Dios tienen el poder de transformar incluso los aspectos más oscuros y dolorosos de nuestras vidas. La transformación de María Magdalena invita a los creyentes a no ser prisioneros de su pasado. Aunque ella pudo haber sido estigmatizada por su historia, Jesús la aceptó tal como era y le dio una nueva identidad en él. Hoy, muchas personas viven atrapadas en las sombras de sus errores, fracasos y sufrimientos pasados. Sin embargo, la historia de María Magdalena es un recordatorio de que en Cristo siempre hay una nueva oportunidad, una nueva vida. No importa lo que hayamos vivido, Jesús puede transformarnos y darnos un corazón renovado. María Magdalena no solo es conocida por ser una mujer transformada, sino también por su testimonio de conversión. Su vida ejemplifica lo que significa ser perdonada y redimida. En un mundo donde el pecado y la culpa a menudo nos mantienen cautivos, su historia nos habla de la libertad que solo puede venir a través del perdón divino. El perdón es un tema fundamental en el cristianismo. Jesús vino a perdonar los pecados de la humanidad y su muerte en la cruz fue el acto definitivo de redención. María Magdalena, a pesar de su pasado, no fue rechazada ni despreciada por Jesús. Al contrario, Él la miró con ojos de compasión y amor, la liberó de su sufrimiento y le ofreció un futuro lleno de esperanza. El perdón que María experimentó es algo que todos los cristianos debemos buscar y practicar. En muchos casos, las personas se sienten atrapadas en sus errores pasados, sin poder encontrar la paz. Sin embargo, como María Magdalena, debemos recordar que el perdón de Dios es un regalo disponible para todos, independientemente de nuestra historia. Al aceptar ese perdón, somos liberados de la carga del pecado y podemos vivir con una nueva perspectiva. Pero la conversión no es solo un cambio de comportamiento, es un cambio de corazón. Es un acto de dejar atrás lo viejo y abrazar lo nuevo, de renunciar a lo que nos separa de Dios y caminar en la luz de su verdad. La conversión de María Magdalena fue una rendición total a la voluntad de Dios. Su testimonio nos desafía a hacer lo mismo, dejar atrás lo que nos mantiene alejados de Dios y seguir el llamado de Cristo con todo nuestro ser. Una de las características más notables de María Magdalena es su fe activa. Ella no fue una espectadora pasiva en los eventos que rodearon la vida de Jesús, sino una participante activa en su ministerio. Desde que fue liberada por Jesús, ella se convirtió en una seguidora devota, acompañándolo en su vida pública y estando presente en momentos cruciales, como la crucifixión y la resurrección. La fe activa de María Magdalena nos enseña que la fe no es algo que se vive de manera pasiva o aislada, sino que requiere acción. La fe verdadera implica un compromiso con Jesús y su misión. No es suficiente con simplemente creer en Él, debemos vivir de acuerdo con esa fe, actuando conforme a sus enseñanzas y compartiendo su mensaje de esperanza con los demás. María Magdalena, al estar presente en los momentos más difíciles de la vida de Jesús, nos muestra lo que significa ser fiel a Cristo en los momentos de sufrimiento y dolor. Mientras los discípulos varones huían, ella se mantenía cerca de Jesús, incluso cuando era difícil. Esta fidelidad en los momentos de prueba es un ejemplo para todos nosotros. Cuando enfrentamos dificultades en nuestra vida, no debemos alejarnos de Dios, sino acercarnos más a Él, confiando en su poder para sanar y restaurar.
Además, el testimonio de María Magdalena nos muestra cómo la fe activa también involucra compartir las buenas nuevas con los demás. Al ser la primera en ver a Jesús resucitado, ella no guarda ese conocimiento para sí misma, sino que lo comparte con los demás. De manera similar, nuestra fe debe ser compartida. No podemos guardar para nosotros mismos el mensaje de salvación que hemos recibido. Como María, estamos llamados a anunciar la resurrección de Cristo y a ser testigos de su amor y poder. La figura de María Magdalena también nos invita a reflexionar sobre el papel de las mujeres en la Iglesia. A lo largo de la historia, las mujeres han sido a menudo marginadas en muchos ámbitos de la vida religiosa y especialmente en el cristianismo. Sin embargo, figuras como María Magdalena nos muestran que las mujeres no solo fueron testigos de la obra de Cristo, sino que también desempeñaron un papel esencial en la difusión del Evangelio. En la tradición cristiana, las mujeres como María Magdalena, María la Madre de Jesús, Juana, Susana y otras, fueron parte integral del ministerio de Jesús. Estas mujeres no solo acompañaron a Jesús durante su vida, sino que también fueron testigos clave de su muerte y resurrección. Además, fueron las primeras en recibir el mandato de anunciar la resurrección a los demás. Esto es un testimonio claro de que, en el reino de Dios, no hay lugar para la exclusión ni la discriminación. Tanto hombres como mujeres tienen un papel crucial que desempeñar en la obra de Dios. A lo largo de la historia, la Iglesia ha luchado con el reconocimiento pleno del papel de las mujeres en el ministerio y la vida cristiana. Sin embargo, la historia de María Magdalena es un recordatorio de que las mujeres han estado al frente del movimiento cristiano desde el principio. Su testimonio de fe, su valentía y su devoción a Jesús son un ejemplo de liderazgo espiritual que debe ser reconocido y valorado.